Y cuéntame, Marta, ¿desde hace cuánto tiempo estás en los caminos del Señor? Pues en los caminos del Señor no sabría darte un tiempo exacto, porque como todos pues he tenido igual que la mayoría altos y bajos. Pero sí, recuerdo que cuando estaba muy pequeña pues no vengo de una familia cristiana desde el inicio, pero recuerdo que mi hermana mayor iba a la iglesia del pueblo donde vivíamos con mis primas y con su madre. Entonces por seguirles me iba con ellas a la iglesia y a medida fui yendo vi lo que era la danza. Entonces recuerdo y podría decirte que me enamoré muchísimo de lo que eso significaba y me hice parte del cuadro de danza de la iglesia de mi pueblo y desde ese entonces estoy yendo a la iglesia. Creo que tenía 7 u 8 años. Bueno, han sido muchísimos años. ¿Y tú crees, Marta, que a lo largo de toda tu vida han habido circunstancias o ciertas situaciones que de alguna manera te hayan hecho dudar del amor que Dios te tenía? Sí, podría contarte de que como todo ser humano, ¿no? A diario atravesamos situaciones o circunstancias que nos hacen dudar un poco del Señor, porque como seres humanos, pues ese sería uno de nuestros fallos. Pero cuando atravesaba mi etapa de adolescencia, a los 16 años, pues sufrí la pérdida de mi madre. Entonces en aquel momento la circunstancia me hizo pensar que el amor de Dios hacia mí ya no existía, porque como te podrás imaginar como ser humano, pues yo pedía al Señor que se hiciera mi voluntad. En aquel momento no podía entender de que el Señor tenía una voluntad mayor a la mía y yo quería que mi voluntad fuera hecha. Pues cuando no la vi, no vi realizado eso en la vida de mi madre, sino que vi que Dios había cumplido su voluntad y me sentí que el Señor no me escuchaba, sentía que era como que no valía y que por eso Él no me escuchaba. Entonces comencé a dudar del amor que Él tenía hacia mí. Y para ti que ya lo has vivido, tú que tuviste que atravesar todo esto, ¿qué tan difícil crees que es atravesar un proceso como este? Y pues yo creo que es una de las partes más difíciles que tenemos como seres humanos. Podría decir que cada uno tiene su manera de llevar la situación, cada uno pues tendrá una manera de atravesar la situación, pero es una situación que realmente es difícil. O sea, es algo que te lleva tiempo, es algo que te cuesta muchísimo. Cada quien pues pasa la situación, pasa el proceso de manera diferente y cada uno va enfocado en el propósito de que Dios tiene para su vida en ese momento. Pero yo creo que lo que podemos hacer para atravesar todo eso, porque como humanos lo sentiremos difícil, es aferrarnos al amor de Dios, seguir, caminar siempre, mantenernos enfocados en lo que es la palabra del Señor para poder continuar. Y en tu caso, Marta, ¿tú tardaste mucho en entender y en aceptar la voluntad del Señor? Sí, tardé demasiado, creo. Tardé bastante porque, pues, si te soy sincera, me encapriché muchísimo. Como te comentaba anteriormente, yo quería que el Señor cumpliera mi voluntad y al no verlo realizado, pues me cerré un poco en mí. Y eso creo que hizo que el proceso fuera un poco más largo de lo que pudo haber sido. Tardé muchísimo tiempo en entender que la voluntad de Dios siempre va a ser mejor que la mía. La voluntad de Dios se cumplió y puedo decirte que incluso llegó a alcanzar la salvación mi madre a través de esto, pero como te comentaba anteriormente, era algo que yo no logré entender en su momento y me aferré tanto a que no había sido cumplida mi voluntad que pasé muchísimo tiempo hasta entender que el Señor a través de esto había cumplido muchas cosas en la vida de mi familia. Y ahora que tú ya has atravesado este proceso y que ya has podido ver todo lo que el Señor quería hacer contigo, ¿tú podrías decir que una de esas cosas es que has podido crecer en madurez porque ahora puedes entender cosas que antes no podías comprender? Podría decir que sí, porque pues como te comentaba antes, estaba en la edad de la adolescencia, que creo que es algo difícil para todo ser humano, y mi manera de comportarme en aquel momento pues no era la mejor, a pesar de que sí estaba asistiendo a una iglesia, pues de repente me desviaba un poco y mi manera de comportarme hacia mi madre tal vez no era la correcta, tal vez como me conducía no era la mejor manera, pero a través de eso logré entender muchas situaciones, logré entender muchas cosas, logré apreciar el valor de las personas que tenemos alrededor y mi manera de comportarme se hizo diferente. Creo que para alcanzar la madurez que necesitamos me hace falta muchísimo todavía,
pero existió una diferencia de nivel que alcancé en ese momento debido al proceso que me tocó atravesar. Y este cambio de comportamiento que el Señor hizo en tu vida, ¿tú crees que ha repercutido positivamente en tu familia y en todas las personas que te rodean? Podría decir que sí, porque pues siendo sincera tenía una actitud muy difícil de manejar, incluso yo creo que por mi familia era algo difícil de comprender porque pues no era la mejor persona, no era la mejor manera de comportarme, no tenía la mejor actitud y a través de ello pues he ido entendiendo, he ido aprovechando, porque tal vez muchas de las circunstancias que yo misma provocaba con mis actitudes no me dieron la oportunidad de aprovechar totalmente el tiempo que tenía con mi madre en aquel momento. Entonces yo creo que sí, ahora podría decir de que trato de cambiar mi manera de actuar para aprovechar más el tiempo con las personas que tengo alrededor.